Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes si nos están siguiendo desde otras partes del mundo. Quisiera a todos y a todas darles la más cordial y cariñosa bienvenida, enviarles un saludo, un abrazo a todas las personas que se inscribieron en este taller del medievalista del mes de septiembre. Como ustedes saben, bueno, algunos de ustedes nos han venido acompañando desde el mes de marzo, cuando hablamos de dragones y sus imágenes en la historia, la literatura y sobre todo el arte medieval con la profesora Nadia Consiglieri, y ahora este taller se va consolidando con la participación de un gran medievalista, muy conocido por varios de ustedes a través de sus libros, de su prolífica producción académica como docente, como investigador, que es el profesor Jaume Aurel. Yo tuve la oportunidad de conocerle hace ya muchísimos años, 14, 15 años, que tuvimos un maravilloso recorrido, caminata ahí en Pamplona por el campus de la Universidad de Navarra, que yo recuerdo muy bien, recuerdo incluso hasta lo que conversamos y todo eso. Los historiadores tenemos más o menos buena memoria, pero nos queda mucho más impreso esas maravillosas experiencias, conversaciones que uno tiene con distintas personas, y le puedo decir aquí a mi querido Santi, al profesor Aurel, que uno de esas conversaciones que atesoro y que guardo muy bien fue esa que tuvimos hace unos 14 o 15 años ahí caminando por el campus pamplonés de la Universidad de Navarra. Quisiera agradecerle al profesor por su amabilidad, por su generosidad para darnos de su tiempo. Es el profesor Aurel una persona muy, pero muy ocupada, me consta esto más allá de cualquier duda por la cantidad de libros que escribe, por sus compromisos docentes, por toda la investigación que ha hecho, además de vanguardia, trabajando temas de historiografía, es decir, la escritura de la historia desde la época medieval hasta los historiadores del siglo XX y el siglo XXI. Es además un académico medievalista que se encuentra en lo que podríamos considerar las fronteras del conocimiento, con una inquietud y una curiosidad por todo lo que se está publicando respecto a la época medieval, los distintos canales tecnológicos, internet. Es decir, es uno de esos medievalistas que está realmente inmerso en nuestro contexto académico y divulgativo del siglo XXI, y por eso que le tenemos un aprecio a su trabajo de manera muy, pero muy especial. Para este seminario tenemos más de 100 personas inscritas, solamente hay 25 personas conectadas ahora. Veremos que con el paso del taller y nuestra sesión se irán sumando otras personas, como suele suceder, pero nuevamente quisiera agradecer al profesor y a ustedes por la inscripción en este taller, y que nos vayan siguiendo. Bien, el profesor Aurel es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Navarra. No quiero decir más sobre su trayectoria porque es muy grande, es muy importante. Este taller, como ustedes saben, es una conversación que no va más allá de 40, 45 minutos, así que ocuparíamos por lo menos los primeros 5 o 10 minutos solamente presentando la larguísima y connotada trayectoria que tiene el profesor Jaume Aurel. Así que lo que les propongo es que inmediatamente nos vayamos a conversar sobre el tema que hoy día nos congrega, que es la publicación reciente, hace pocos meses, por Ediciones Rialp, de lo que es su último libro, Elogio de la Edad Media, que es un poco lo que ustedes están viendo ahí en pantalla a la derecha, con la imagen del profesor y detrás como contexto la imagen de la portada de este libro, que he estado leyendo, no lo he terminado de leer, pero he estado leyendo estos últimos días, y que tiene una estructura y un enfoque fascinante, distinto. A mí me llamó profundamente la atención, habiendo leído muchos libros de historia medieval naturalmente, la estructura que se propone para desplegar todo ese bagaje de conocimiento de la historia medieval que tiene el profesor Aurel. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a remitir, digamos, a la pantalla que compartimos con el profesor. En primer lugar, saludándote, Jaume, agradeciendo tu presencia, y diciéndote que tu libro y esta sesión ha generado un interés muy grande de personas de 10 países que nos siguen en este taller. ¿Cómo estás, Jaume? ¿Qué tal? Muy bien y muy agradecido, José Manuel, por esta calurosa bienvenida. Y bueno, ya sabéis, hay gente de muchos países, pero también es verdad que sabéis que con Chile yo tengo una particular conexión intelectual, humana, y con lo cual me ha costado mucho deciros que sí.
Muy bien, Santi. Sí, sabemos que, bueno, Jaume ha estado aquí un par de veces en Chile, invitado por distintas universidades, ha estado en Argentina, en otras partes de América Latina, lo que también obviamente es prueba de su prolífica producción como medievalista. Jaume, quería partir esta conversación preguntándote, porque este es el taller del medievalista, por lo tanto, queremos pedirte permiso para ingresar a tu taller, ¿ah? Para ingresar a eso que generalmente no se ve y no se aprecia, porque uno ve el resultado final, ¿no es cierto? Que tengo acá este maravilloso libro, Elogio de la Edad Media, que has escrito, pero normalmente no logramos apreciar lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás. Me llama profundamente la atención, y se me viene a la cabeza el Decamerón de Boccaccio, perdón por hacer la alusión, cuando al leer tu libro dices que lo escribiste durante el confinamiento, es decir, durante, digamos, toda esta época pandémica que hemos tenido. A ver si nos puedes contar un poco eso, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue la Claro. escritura del Decamerón de Boccaccio. A ver si nos puedes contar un poco del confinamiento y la producción de este libro. Desde luego, os digo muy rápido, este libro responde a dos motivaciones principales. La primera, haberme quedado exhausto después de la publicación del libro sobre las autocoronaciones medievales, que ha salido ahora en Cambridge University Press, como sabes, ya sea una obra estas de larga duración, que digo, tengo que escribir algo un poco más de prosa, un ensayo, ¿no? Desapegado de las notas a pie de página, esto que a veces es tan sano, ¿no? Y la segunda motivación es que conoceréis también mi ensayo Genealogía de la Edad Media, perdón, Genealogía de Occidente. Es un ensayo que publiqué hace 2 años con la idea de regenerar un poco la autoestima en Occidente después de tanta. Y como la verdad es que el ensayo este ha funcionado muy bien, digo, oye, voy a publicar un ensayo sobre mi propia especialidad. Y entonces, efectivamente, estaba dándole vueltas a publicarlo y el 15 de marzo, aquí nos quedamos confinados en España y pensé, bueno, tengo 2 o 2 meses y medio, que es lo que fue al final, encerrado en casa, pues oye, voy a escribir. Y termino con esto. Efectivamente, a mí también me vino a la cabeza el Decamerón y lo que hacían los medievales, que una vez más la sociedad moderna les copió, digan lo que digan, que la mejor modo de parar la pandemia fue el confinamiento. Por tanto, les imité, me encerré y escribí. Fantástico, Santi. Y la estructura del libro, que resulta bastante novedosa, tú has planteado el libro como un teatro del mundo, ¿no es cierto? La historia interpretada un poco como un teatro del mundo. El libro contiene como si fuera una obra dantesca, ¿no es cierto? Ya que hablamos del Boccaccio, del Decamerón de Boccaccio, contiene 3 actos teatrales prácticamente. Ahí tú dices que la influencia viene particularmente del siglo de oro español, que es un siglo donde la producción teatral es realmente impresionante: Calderón de la Barca, Cervantes, ¿no es cierto? Lope de Vega. Y tiene 3 actos, ¿no es cierto?, donde tú has incluido tu relato histórico de la época medieval, no en la típica consecución cronológica, que sí está presente en el libro, sino que más bien como 3 grandes actos donde tú hablas de actores, es decir, de grandes personajes que forjaron la civilización occidental, ¿por qué no decirlo? No solamente la Europa medieval. Luego hablas del coro, ¿ya? Que son todos estos procesos históricos, entre ellos el feudalismo y todo eso, y finalmente te refieres a los escenarios. ¿Ah? Y quería preguntarte un poco si nos puedes hablar de esta estructura, qué fue lo que gatilló, qué fue lo que efectuó esta decisión que en algún momento habrás tomado, ¿no es cierto?, de estructurar la obra como una historia teatral del mundo. Y también quería preguntarte un poco que nos hables de el limbo, porque tú incluyes todo esto, ¿no es cierto?, como si fuera una especie de obra dantesca, hablas del infierno, del paraíso, del purgatorio, y finalmente también hablas del limbo, refiriéndote a las mujeres en la época medieval. Entonces quería preguntarte un poco a qué viene esta estructura, digamos, cómo nace esta idea Perfecto. de estructurar la obra, y que también que te refieras un poco al tema de las mujeres cuando en el libro le dedicas unas páginas al limbo. Sí. Bueno, yo hace mucho tiempo que tenía ganas de darle una forma un poco más literaria a alguno de mis libros. Eh, Como sabéis, pues mis dos de los mayores referentes teóricos míos son Hayden White y Natalie Davis. De Hayden White he aprendido, y luego ya todos sus seguidores, pues que realmente no hay incompatibilidad en el contenido y en la forma de la historia, ¿no? O sea, es tan importante el contenido como lo escribimos, y por tanto ahí no hay ningunos líos de que si es referencial, no es referencial. No, la historia, cuanto mejor escrita está, es mejor historia.
Y por tanto yo esto lo aprendí de él y de otros teóricos y tenía esta idea, ¿no? Y después Natalie Davis, a mí un libro fascinante que siempre lo aconsejo, que lo leo y lo releo, es El retorno de Martinguer. Es esa historia en la que ella cuenta la historia de una bueno, mujer de un labriego del sur de Francia. Y cuenta una historia y la cuenta maravillosamente bien, llena de implicaciones prácticas históricas, pero que se lee perfectamente como una novela. Por contar los referentes que yo tenía en la cabeza para hacer eso. Y efectivamente, en algún momento de plantear el índice, no mientras escribía, sino previamente, me acordé mucho de esas obras de Calderón de la Barca, del Siglo de Oro, que hablan del mundo como un teatro, ¿no? Un escenario. Entonces pensé, bueno, qué metáfora más bella para meter ahí a todos los personajes de la... Un poquito más tarde surgió la estructura, porque como muy bien has reflejado, la primera parte de la Edad Media, desde mi punto de vista, son claves las personas, Carlomagno, Clodoveo, obviamente elegimos unos personajes, puede haber muchos otros, pero me parecía que estos respondían muy bien a las grandes líneas de esos años. Después, entre el siglo X y XII, por el coro me refería más bien a los grupos sociales, van emergiendo los mercaderes, los propios clérigos, los reyes mismos, ¿no? Los señores feudales. Y efectivamente el último, que era el que me costó más encontrar, y ahí es donde está lo de las mujeres, es me parece, dicen que se entrecorta la escucha, voy a intentar acercarme un poco más, Sí, a ver si sí, así lo sí. arreglamos. En algunos segundos te perdemos un segundo, vale, pero se entiende. Vale, entonces los escenarios realmente me costó bastante. Yo tenía una obsesión, fijaros, yo tenía la obsesión de, entre los mitos que quiero romper en este libro, es que la Edad Media maltrataba a las mujeres. No niego que buena parte de las épocas pasadas han maltratado a las mujeres, pero el mundo moderno y contemporáneo han maltratado muchísimo más a las mujeres que la Edad Media. Porque en ese mismo capítulo, las damas, mujeres, que son reflejadas ahí, como Juana de Arco, como Catalina de Siena, como varias reinas que aparecen, no las encontramos esta cantidad y calidad de mujeres en la Edad Media. Y enormes mujeres que aparecen en la Edad Media, como en la Edad Moderna, perdón, como Teresa de Jesús, bueno, es algo absolutamente excepcional y dentro de un marco mucho más complejo. Pero es verdad que dentro de ese pequeñito margen más a veces de movimientos que tienen las mujeres en la Edad Media, la propia Edad Media en la trifuncionalidad, ¿no? y ese modo de ordenar el universo, es verdad que no sabe muy bien dónde meterlas. Ahora, desde una perspectiva antropológica. Lo notable es que si tú te fijas, por ejemplo, yo esto lo he explicado en clases, pero es una cosa cuantificable. No hay no hay persona histórica sobre la que se han hecho más películas que Juana de Arco, por ejemplo. Juana de Arco, se han hecho 15 películas sobre ella. No te vas a encontrar ningún personaje masculino en la historia. Y por cierto, ninguna mujer de otra época, ni en el mundo clásico, donde están cumpliendo un papel totalmente secundario, ¿no es cierto?, en Grecia y Roma, que una mujer medieval como Juana de Arco, que además murió a los 19 años. Es decir, si tú ves, es el único personaje de la historia que tiene casi tantas películas como los años que vivió. No hay otro. Es muy impresionante. Y es una mujer medieval. Totalmente, totalmente. Y de hecho tenemos otros casos de mujeres que se les respetaba muchísimo, como Leonor de Aquitania, como Santa Brígida, como Santa Clara, que tienen un flujo realmente muy poderoso. Y yo, fíjate, he hecho un pequeño estudio, sin ser muy sistemático, pero desde 1500 a 1960, a partir de los años 60, realmente ya es muy azaroso encontrar ese tipo, por ejemplo, bueno, una Juana de Arco, como muy bien dices tú, es que es imposible. La notoriedad, luego es verdad, la historia terrible nadie se la quita, como le podía haber pasado a un hombre, efectivamente, pero la notoriedad de esas mujeres es muy llamativa. Por eso, aunque es verdad que están en el limbo, un poco, sí. O podemos decir que estén en el paraíso, o sea. Perfecto, o sea, se ha entendido muy bien, las has puesto en el limbo en una necesidad de rescatarles, de darles la importancia que tienen, que sabemos que también lo mismo, Leonor de Aquitania ha generado una cantidad de interés de la novela histórica, por ejemplo, casi más que cualquier otra mujer que tú pudieras ver del mundo clásico o del mundo temprano moderno, donde
como tú bien señalas en el libro, un poco el avance del derecho romano y todo esto va a ir restándole presencia, importancia y derechos a las mujeres. Creo que una de las cosas que se rescata muy bien de tu libro es que la historia no es lineal ni progresiva, porque se suele pensar que, claro, después de la época medieval, la mujer, por eso te preguntaba por eso, ¿no es cierto?, va a adquirir más derechos y más presencia, y la verdad es que es muy cuantificable, es una cosa que es indiscutible, o sea, que la evidencia te lo señala, que las mujeres en la época medieval, sobre todo estoy pensando siglo XI, XII y XIII, gozaron de una participación de la vida pública, sobre todo las artes y letras, que luego van a perder, si es una cosa realmente, realmente notable de constatar, pero que no ha llegado al público en general y por lo tanto se cree todavía, ¿no es cierto?, en esta idea de la mujer sin voz ni voto en la época medieval. Quería preguntarte, Jaume, también Perdona, de sobre... hecho, Sí. no creo que haya una Christine de Pizan, siglo XV, una intelectual de su talla y de la influjo de los escritos, hasta las grandes feministas del siglo XX. O sea Claro, que es claro, mucho claro. decir eso, perdona. Bueno, y también, Jaume, rescatar una cosa. Hay feministas que rescatan la obra de Hildegarda de Bingen, por ejemplo. La rescatan, bueno, quizás con una perspectiva que puede ser, a rato nos puede sonar un poco anacrónica o Claro. presentista, pero bueno, se han fijado en Hildegarda. O sea, que hay que... Y tú mencionaste a Cristina de Pizan, ¿no es cierto?, que con su Ciudad de las Mujeres... no voy a hablar de precursora, porque sé que después vamos a hablar del tema de los precursores, sé que muy bien eso, estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí realmente son voces que merecen ser citadas, comentadas y consideradas para, digamos, para nuestro siglo. Perdona, recordemos a la audiencia, y con esto termino, de Sí, sí, verdad. sí. O sea, es maravilloso cuando Christine de Pizan dice que la diferencia entre hombres y mujeres no tiene más que ver que con la educación que reciben. Cuando las mujeres reciban la misma educación de los hombres, esto es impresionante. Ya está, no digo nada más, ya Sí, queda sí, claro. es como leer a Germaine Greer, por ejemplo. Exactamente. Es impresionante en el siglo XIII y XIV. Te quería preguntar, Jaume, sobre la periodificación, que es un tema que los medievalistas siempre nos aqueja mucho, porque al final nosotros decimos, bueno, la Edad Media se mira como algo peyorativo, pero quizás tenemos que pensar que la Edad Media debiéramos considerarla en otro periodo, es decir, que esos 10 o más siglos, ¿no es cierto?, que se consideran para entender la época medieval, debiéramos replantearlos. En tu libro tú partes con Constantino y terminas además con Leonardo, que entre Leonardo y Constantino, ya sabes, hay 11, 12 siglos que difícilmente se podrían considerar como los componentes de una época, digamos, que tiene una esencia histórica que se podría estudiar y comprender, que tiene un carisma, que tiene, digamos, un sentido paradigmático. Te quería preguntar eso, ¿por qué partir en el siglo tercero o cuarto después de Cristo y terminar con Leonardo y no abocarse a los siglos de la plena Edad Media, que como tú bien sabes se han llamado plena Edad Media porque quizás son los siglos más característicos de la época medieval, a los que tú le dedicas un tiempo fundamentalmente en el coro, cuando hablas de lo que va entre el siglo, bueno, entre el año 1000 y el año 1300, que como tú sabes los medievalistas consideramos como la plenitud medieval. Entonces quería preguntarte un poco qué es lo que te llevó, digamos, a esa periodificación, a esa consideración de tantos Claro. siglos. Yo quería evitar dos terribles errores que yo sufrí en la carrera, que algunos de los que están escuchando, aunque sé que no todos han estudiado la carrera de historia, pero que hemos sufrido, es que, primero, perderme la época tardo-antigua. Eso por nada del mundo me quería perder, porque yo pocas veces he disfrutado tanto como leyendo a los clásicos autores de la historiadores del siglo XX sobre la tardo-antigüedad, como Henri Pirenne, perdón, como Peter Brown. Henri Magou. Sí. Peter Brown iba a citar a estos dos justamente. Magou y Peter Brown. Es una época fascinante y trascendental. Entonces, los de Antigua no llegaban porque les pillaban muy tarde, los siglos 4, 5, 6, y los de medieval empezaban ya más tarde porque parecía que yo no tal. No, eso quería evitarlo. Y a Constantino lo elegí como punto un poco de... porque a mí me parece realmente esencial la cristianización de Europa. Para mí eso ya marca como otra época en la que podemos empezar a considerar aquello, lo que mal se llama Edad Media, porque ahí tenemos otro debate. Segunda idea que te quería decir es que, o que os quería decir, compartir con vosotros, que a mí fíjate que me satisface mucho más la división siglo IV al XI, XII a la Revolución Francesa,
que lo que hay ahora de la Edad Media incluso. Es decir, que Claro. en periodización efectivamente, o al menos más que satisfacerme más, hay mucho que hablar ahí, ¿no? Porque Claro. Y ahí realmente es para interesante mí... lo que dices del 12 para adelante, que es un poco la división de Le Goff, ¿no es cierto? Cuando Le Goff habla de la larga media, dice que no ha terminado. Y otra cosa muy interesante, Jaume, que tú sabes que en el siglo XII ya se empieza a acuñar el término de modernos, modernos refiriéndose justamente a la contemporaneidad. Entonces, esa conciencia histórica que se vive en lo que se ha llamado también el Renacimiento del siglo XII es interesante como un, vamos a hablar de un pequeño quiebre, pero Eso es, paradigmático, donde ya se claro. inaugura la modernidad en tiempos donde para muchos todavía faltan 350 años para el Renacimiento. Entonces, ¿de qué modernidad podríamos estar hablando? Sí, de hecho yo pongo el ejemplo, no sé si alguien de la audiencia, yo no la conocí esta iglesia hasta que fui a Florencia y un amigo mío me dijo, tienes que ir a visitar a Santa María de Miniato, me parece que es el nombre. Es una iglesia que está empezada en el siglo XI y luego es verdad que tiene reformas, pero bueno, lo básico ya está en el XI, ¿no? Entonces tú vas con gente y te dices, esto es puro renacimiento, porque tiene unas formas realmente que nosotros constatamos como renacentistas por aquello de los prejuicios que tenemos. Y digo, oye chico, que es del siglo XI, ¿no? O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, que a veces el equivoco en la Edad Media es tan grande, ¿no? Un poeta como Dante, que bueno, que es, luego iremos a hablar de precursor y no precursor efectivamente, pero es tan moderno, si que le quieres llamar demagógicamente. Entonces, yendo hacia el final, perdona, de lo que me has preguntado, claro, y el punto final, yo no quería perderme, sobre todo la primera mitad del siglo XV, que es donde empiezan a surgir, en el libro señalo como algunas direcciones en ciencia, en pensamiento, en religión, tal, que ahí sí que detecto un cambio, no tan fuerte quizá como el del siglo XII, eso podemos hablarlo, que yo tengo, se ve en el libro, un especial cariño, afecto por el XII, pero sí que hay un cambio muy fuerte. Y por eso, segunda mitad de la aparición de Leonardo, ya me pareció otra época. Mm, fantástico. Vamos al tema de las imágenes, Jaume. Una de Mm. las cosas que me llamó muchísimo la atención del libro son sus imágenes. Lo que se me vino a la cabeza fue Gustave Doré. ¿Ah? Obviamente las imágenes de Gustave Doré, que son distintas a esto que está acá, que es mucho más moderno, naturalmente, pero les quiero mostrar, bueno, hay personas que obviamente no tienen el libro que acaba de salir, pero quiero remitirme a algunas de las imágenes que me llamaron mucho la atención, porque veo detrás de ellas un cierto concepto medieval, o sea, una idea un poco, ¿no es cierto? Voy a mostrar una imagen aquí de Constantino, ¿no es cierto? Pero que no aparece el Constantino de siempre, sino que el típico busto de Constantino, pero que está intervenido, y que es interesante, ¿no es cierto? Es interesante que se plantee algo nuevo, ¿no es cierto? Algo distinto, ¿no es cierto? En la escena de Clodoveo, vemos aquí una imagen ahí de una mujer claramente, pero digamos, no es lo tradicional, no es lo que uno se esperaría, sino que es la consideración de imágenes que hemos visto toda la vida, que hemos estudiado, que son conocidas, que son canónicas, por así decirlo, pero que están intervenidas de tal manera que nos presentan un panorama distinto, moderno, del siglo XXI. Quisiera preguntarte si nos puedes comentar sobre esto. ¿Qué idea está detrás de esto? ¿Por qué acudir a este tipo de imágenes? ¿Cómo las imágenes complementan tu texto? ¿Y cómo son un vehículo que expresa la intención que tú le quisiste plasmar a esta obra? Sí. Fíjate, que gracias por preguntarme esto, la verdad, aquí en este café que estamos tomando. En una sociedad esencialmente analfabeta, pero que era mucho más sabia al leer las imágenes que nosotros, yo pensaba que en en un libro sobre la Edad Media no podían faltar las imágenes, porque la gente, el pueblo medieval, nos da mil vueltas al interpretar las imágenes. Nosotros somos analfabetos de imagen, pero ellos, como se ven los capiteles, como se ve en este arte maravilloso, románico, tan simbólico, nos da mil vueltas. Entonces aquí hay dos cosas. Cada capítulo empieza con una capital, de estas también de estilo medieval, que por cierto, algunos lectores avesados se habrán dado cuenta. El primer capítulo empieza con una A, el segundo con la B, el tercero con la C, efectivamente, ¿no? Entonces hay un orden incluso alfabético que va a lo largo de todo el libro. Y lo más importante de esto es que yo dije, bueno, necesito un dibujante que pueda recoger el espíritu de las escenas narradas. Y tuve la suerte de que aquí en la universidad un chico
ruso, se llama Danila, que es un apasionado también del mundo y del arte medieval, que es como Cervantes, porque él ha hecho filología española y habla castellano maravillosamente bien, incluso más culto. A veces pasa esto, ¿no? que el castellano que utilizamos los que ya lo tenemos por nacimiento. Entonces, nos pusimos a trabajar juntos. Entonces yo le iba pasando los textos de los capítulos y él, sobre todo al principio y al final de cada escena, iba reflejando lo que y le dije bastante libertad, la verdad. Luego yo estoy muy satisfecho de cómo ha quedado, pero me alegra que haya sacado el tema porque quería que se insertaran bien en las imágenes, en imagen y texto. Sí, a mí me parece que es digamos, es un elemento que le agrega muchísimo a la obra, sobre todo, además, Jaume, porque te hace pensar, ¿ah? Esos libros que tienen todo y que cuando tú te los terminas ya se acabó todo, da un poco de lástima, ¿no es cierto? Esa interacción que tiene el escritor con el lector se da de una manera mucho más orgánica y de una manera mucho más fascinante, justamente cuando tú le incorporas elementos al texto, que en este caso la imagen en la época medieval es fundamental, es el medio fundamental de transmisión del conocimiento y la tradición, pero al mismo tiempo yo creo que se logra muy bien a través de estas imágenes tener un diálogo abierto con el lector. Eso es lo que yo pude percibir cuando iba pasando las páginas, donde efectivamente las imágenes te interpelan, ¿ah? Evocan una idea de qué está en la cabeza de la persona que ha Te lo ilustrado deja un poco esto. más abierto, la imagen Claro, te permite imaginarte más. exactamente, exactamente. Y que tienen podríamos decir, indefinición tan propia de las épocas premodernistas, que tú observas, por ejemplo, en las ilustraciones de la que ya citamos, ¿no es cierto? Hildegarda de Bingen, que tú miras una imagen y tú dices, ¿qué es esto? ¿Ah? Parece una cosa surrealista que, de hecho, interpela a muchos autores y artistas del siglo XX, justamente Exactamente. ¿no es cierto? Por esa modernidad, entre comillas, que tiene el siglo XI y XII, que inaugura todo este nuevo periodo y que nos sigue interpelando con tanta fuerza. Quería preguntarte ahora, Jaume, por el título del libro, ¿ah? Que Sí. generalmente se parte hablando de eso. Cuando hablas de elogio de la Edad Media, ¿hay algo de elogio de la locura de Erasmo, de esa adoxografía, ¿no es cierto? Esas ganas de elogiar aquello que no sirve, que es inútil, que es etéreo, que puede ser bello en sí mismo, pero que no tiene un elemento práctico, o la verdad es que el título surgió a partir de otros caminos? Bueno, el título, fíjate que el título nadie me lo aconsejaba, los editores, los colegas, no pongas elogio, porque, bueno, parece ya que estás jugando a favor de una cosa. Entonces, los que adoramos la Edad Media, la adoramos, a ver, como cualquier otra época, ¿no? Porque pues, todas las épocas tienen cosas maravillosas y cosas desastrosas, pero ¿por qué la Edad Media uno se centra siempre en lo negativo, en lo grotesco, en lo terrible, en lo oscuro? También en aquello que te lleva a sacar lo peor de la condición humana, ¿no? ¿Por qué? Yo pienso, bueno, precisamente la han machacado tanto a la Edad Media que necesitamos enfatizar mucho, hablar bien, hablar bien, hablar bien, hablar bien, y cuando haya 1000 libros que elogian a la Edad Media, a lo mejor intentamos contrarrestar mínimamente las 4 lentes, que quizá esto has llegado a esta argumentación, que yo pienso que hay 4 deformaciones sobre la Edad Media. Es como los que ya vamos teniendo edad, que nos vamos poniendo las gafas y vemos alarmados que cada 2 o 3 años tenemos que cambiarnos las gafas, ¿no? Con la Edad Media igual. Primero hay una edad moderna, en el siglo XV, que quiere marcar diferencias con respecto a la Edad Media, porque quiere ir directamente al mundo clásico, como si la Edad Media, como Dante, no hubiera ido con Virgilio en su viaje al purgatorio, al infierno y al cielo, ¿no? Y al paraíso. Esa es una. Después llega la Ilustración, que quizás es la más poderosa lente deformante de la Edad Media. Luego llega en su bien intencionada lectura idealizada el romanticismo del siglo XIX, también se centra tanto en lo grotesco, Sí. que también ha deformado un poco la Edad Media. Y finalmente el mundo postmoderno, que ya no es que deforme la Edad Media, es que proyecta sus demonios en la Edad Media. Con lo cual, entonces, claro, yo ante estas deformaciones, yo creo que lo que tenemos que hacer es una cruzada de elogio, y a mí no me... O sea, no, por lo tanto, el título, fíjate, más que el elogio de la locura, surgió por
es tan nítido como lo que el título quiere mostrar, ¿no? No hay mucha historia detrás del título. Eso, o sea, que tiene unas dimensiones fascinantes que a mí me interesaba elogiar para que la gente se entere de una vez. Sí, sí, es como cuando, ¿no es cierto? Lo voy a poner en un contexto completamente distinto para que se entienda, ¿no es cierto? Pero en el siglo XX algunos totalitaristas decían que una mentira que se termina repitiendo 1000 veces se convierte en una verdad. Y yo creo que el esfuerzo, Jaume, que haces tú y que han hecho otros medievalistas en el siglo XX, Regine Pernoud, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, otras personas, por mostrar una Edad Media, ojalá lo más objetiva posible, es muy importante. Yo hace 2 o 3 meses tuve a 9000 personas en una sesión de YouTube, en una sesión abierta, escuchándome hablar de los prejuicios de la época medieval. Y al final, justamente, y me complació mucho verlo en tu libro, al final una persona me preguntaba, bueno, José Manuel, pero fantástico todo lo que nos has dicho, pero ¿por qué se mantienen los prejuicios? O sea, a pesar de todo, la historiografía, a pesar de todo lo que se ha hecho en el siglo XX, que podríamos llenar esta habitación con libros sobre un tema de la Edad Media, no la Edad Media, sino que las mujeres, cuando me dicen, bueno, las mujeres no tuvieron voz ni voto. ¿Cómo no tuvieron voz ni voto si se han escrito 100 libros sobre las mujeres, 200, 300 libros sobre las mujeres medievales? Yo ya te contaba por correo, a fines de este año me van a publicar una biografía de una reina que tampoco es la reina más importante y más conocida de la España del siglo XII. Por lo tanto, si se han escrito 300 páginas sobre ella, es porque fue una persona que pudo desplegar y todo esto. Entonces, a esa respuesta de por qué se mantienen los prejuicios, yo respondía en ese momento de manera muy intuitiva, es que nosotros proyectamos los males, las penurias, las injusticias de nuestro propio siglo XXI, que con todo lo que nos hemos creído el tema del progreso, no podemos concebir algo como lo que está sucediendo, por ejemplo, en Afganistán, como parte de nuestro mundo moderno. Entonces siempre pensamos que hubo una época peor. Y claro, no hay época peor que la época medieval porque nos lo han dicho durante 500 años, como dices tú. Entonces, la época medieval se transforma como en el basurero de la historia. Es decir, cualquier mal, cualquier penuria, cualquier tragedia que vive el mundo actual, digamos, la caída de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, que se acaba de conmemorar, bueno, hubo un tiempo peor, hubo un tiempo más cruel, hubo un tiempo más sanguinario, y como el basurero de la historia es la época medieval, bueno, sale a flor de piel entonces decir lo medieval como lo peyorativo, ¿no es cierto? Entonces, claro, no estamos, esto ha pasado, pero no estamos en la época medieval, que sale mucho de los periodistas y los políticos, sobre todo. Fíjate que dentro de, yo tengo también una agenda, ¿por qué no?, como historiador, y uno de mis principios es revalorizar la cultura occidental, generalmente considerada, ante el ataque, porque no se puede decir de otro modo, cultural, no me refiero ya a nada militar, que está teniendo la civilización occidental de otras civilizaciones, digamos, no sé, pero bueno, de otra tradición y tal, como la china, como la islámica, sobre todo, pues Occidente, una de mis tesis es que tiene que recogerse un poco, valorar más su propia tradición, su propia historia. Y desde esta perspectiva, también en Occidente, que valoremos lo que fueron 10 siglos de maduración de esos valores, eso no lo ha tenido ninguna otra. Es decir, tenemos la grandeza de Jerusalén, Atenas y Roma, que nadie las... Pero luego, esos 10 o 12 siglos, y en ese sentido no me molesta nada que a la Edad Media se lo considere un poco la adolescencia de Europa. No me molesta. Lo que me molesta tremendamente es ir al Museo de Historia de Europa, que está en Bruselas, y que empiece por la Revolución Francesa. Como si lo anterior no existiera. Eso sí, que me parece una aberración desde un punto de vista científico e historiográfico y, por supuesto, un malentendido cívico que desde mi perspectiva conviene rectificar, ¿no? Entonces, también para los propios, los que nos consideramos herederos de esa civilización occidental en sus múltiples formas, europea, norteamericana, hispanoamericana, tenemos que revitalizar también la medida en ese sentido por estas cuestiones, además de gran duración, de larga duración. Así es. Bueno, sobre todo además cuando Carlos Magno se le considera el padre de Europa y estuvo, digamos, como figura histórica considerada por esos primeros grandes intelectuales de los años 50 que forjaron lo que hoy día conocemos como la Unión Europea. Es decir, incluso la historia reciente no es conocida por las nuevas generaciones.
hasta el punto de despreciar la época medieval. Estamos conversando con Jaume Abrel, lo digo para quienes se han sumado en los últimos 10-15 minutos a esta conversación, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, donde estamos teniendo este delicioso intercambio sobre su libro Elogio de la Edad Media. Jaume, quería hacerte una pregunta un poco más personal, pero que tiene que ver con el libro, porque tú te entregas por entero personalmente a este libro, por lo tanto no es simplemente un intelectual que está escribiendo sobre una época que no tiene relación alguna con el autor. O sea, creo que aquí hay una relación personal con la Edad Media que me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Tú hablas un poco cuando abordas la obra como los actos y haces una alusión maravillosa a esa infancia en las vacaciones que pasaban ustedes, ¿no es cierto?, en Sant Feliu de Codines, en Cataluña. Quería hacerte la siguiente pregunta. Yo conozco muy bien a tu hermano, a Martín, que mucha gente lo conoce como Martin, pero en verdad originalmente es Y yo le Martín, ¿no es cierto? conozco como Martí, que es el nombre Martí, catalán. claro, Es el exactamente, nombre catalán, como el Martí por mucho que catalán. se haya francesado él. Exactamente, y muchas personas que nos escuchan lo saben y otros no, que ustedes son hermanos y que comparten la erudición por la época medieval. De hecho, Martí, como dices tú, ha publicado una gran cantidad de libros, es catedrático de la Universidad de Poitiers, ha hecho muchísimo por el medievalismo francés. Entonces, te quería preguntar, es una pregunta un tanto personal, pero quizás no sea fácil responderla, pero ¿qué pasó en esa infancia compartida con tu hermano Martí que engendró este gusto por la Edad Media, que engendró esta capacidad tan clara de observar esta época del pasado, bueno, naturalmente que en todo el entorno catalán de los monasterios y todo eso, pero no todos los catalanes les interesa la época medieval. ¿Qué pasó? ¿Qué se fue forjando en esos años de infancia o posteriormente, ¿no es cierto? Porque puede haber sido una experiencia familiar, como puede haber sido una experiencia intelectual posterior, universitaria, que forjó en ustedes, en ti y en Sí. Martín, este gusto, este interés por la época medieval. Sí, no, la verdad es que es muy interesante que me haga esta pregunta porque soy tan apasionado de las autobiografías de historiadores, como bien sabes, que yo mismo, lógicamente, tiendo a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Sujeto, objeto, sujeto, objeto. Entonces, vamos a ver primero, con mi hermano, él es el primero de la casa y yo el quinto. O sea que nos llevamos bastantes años de diferencia y además él, que es un idealista, a los 18 años se fue a París, en concreto a Aix-en-Provence, donde estaba Georges Vivi y tal. Yo tenía 11 o 12, o sea que mi hermano efectivamente, aunque después lógicamente nuestras vidas se han cruzado con el medievalismo y no paramos de hablar y tal, ahí no se puede detectar tanto la influencia, pero es evidente que si hay 2 de los 5 hermanos que son medievalistas, algo pasa. Lo que pasa, por ejemplo, te has referido al ambiente catalán, en concreto barcelonés. Yo recuerdo ir a casa de mis abuelos y quedar fascinado por unas bibliotecas de libros antiguos. Mi abuelo era abogado, la otra parte de la familia eran empresarios textiles. O sea, tampoco es que ellos mismos fueran humanistas. Mi padre, que es químico, realmente tenía ya una pasión por la historia y la literatura muy grande. Mi madre es escritora. O sea, algo hay también del ambiente catalán que realmente en determinados ámbitos sí que se vuelve muy culto y tú ves los libros. Y después es verdad que Barcelona marca mucho, aunque no todos los barceloneses son medievalistas, obviamente. Es una ciudad que para los que lo conocéis es fascinante. Yo siempre cuento, y te cuento una anécdota que creo que explicará un poco lo que me estás preguntando. Claro, cuando yo escribí la tesis doctoral, estaba escribiendo la tesis doctoral sobre la cultura de los mercaderes barceloneses del siglo XV, uno de los archivos que más frecuente fue el de la catedral. Entonces yo entraba en la catedral en un universo medieval, donde todos mis sentidos se metían en ese ámbito, porque me daban además, yo leía los libros medievales, los manuscritos medievales en una de las ventanas que daba literalmente a la nave de la catedral, oía a los vendedores ambulantes, que como sabéis, más que vendedores ambulantes, músicos en el barrio gótico catalán que tocan música medieval, olía los documentos medievales, el incienso. Entonces, realmente eso me enseñó que porque eso es aplicable a todas las profesiones, cuando realmente conseguimos un ámbito incluso físico de los sentidos para meternos en cualquier profesión y estamos con ella, entonces ya se mete la pasión.
Y ahí es donde conecto con lo que tú has dicho, que hay algo personal, desde luego. O sea, yo pienso que, por lo menos la historia, yo creo que todas las actividades, pero la historia o la analizamos, la estudiamos, la escribimos y la transmitimos con pasión, o somos los primeros responsables de que a nadie le interese la historia. Claro, 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 exactamente. Qué bien, Jaume. Vamos ya, estamos en los últimos minutos de esta Nada. conversación que hemos tenido con Jaume, que se nos ha pasado volando, como lo advertíamos al comienzo. Por favor, vayan planteando sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios en el chat, para que cuando nosotros finalicemos en algunos minutos más, podamos remitirnos a ustedes, a interactuar con el público, con la audiencia que nos sigue. Yo quería, Jaume, hacerte la última pregunta, que tiene que ver con una cita que quiero leer literalmente de tu libro, pero que antes de leerte la cita quisiera ofrecerte, digamos, una experiencia personal docente, justamente como dices tú, de lo apasionado que tenemos que estar los historiadores de la historia, que es además tan fascinante que es difícil enseñarla de una manera que no sea fascinante. Justamente tiene que ver con Hildegarda de Bingen, un personaje que tú citas mucho en tu libro, y con Leonardo da Vinci, con quien concluyes este recuento histórico. Y yo me encontraba dando clases justamente sobre mujeres de medievales hace algunos meses, y hablé de Hildegarda de Bingen como una especie de Leonardo da Vinci del siglo XII. Y tú te sorprenderás, Jaume, en esta sabiduría espontánea y maravillosa que tienen nuestros estudiantes, que una persona que creo que, no sé si está aquí en la audiencia, me dijo: profesor, usted no debiese hablar más de Hildegarda de Bingen como Leonardo da Vinci del siglo XII. Debiese hablar de Leonardo da Vinci como la Hildegarda del siglo XV. Pues bueno, pues bueno. Maravilloso, ¿no? Porque claro, Maravilloso. yo Que es que es mientras tú... antes, además, que el de Grande es antes. Es Claro, antes, exactamente, pero no claro, solamente es antes, sino que yo mismo había caído en la trampa claro. moderna. O sea, yo Sí, sí. mismo, como claro, como todo el mundo tiene el referente de Leonardo da Vinci, no tengo otra forma de explicar a mi desconocida Hildegarda de Bingen que haciendo eso. Pero lo que tenemos que instalar, como tú bien dices, es que a Leonardo da Vinci hay que llamarlo la Hildegarda de Bingen del siglo XV, ¿ya? Y con eso Sí. quisiera leer un pasaje de la introducción del preludio de tu libro que tiene que ver con esto, ¿eh? Por eso que creo que lo vas a conectar muy bien, que me encantó, porque creo que de todas las profundidades a las que nos llevas en tu libro, creo que esto es una cosa realmente maravillosa, además testimonial de parte tuya. Dice: yo me niego a que Dante tenga que ser etiquetado como de prehumanista, dices en la página 12 de tu libro, que Giotto de pre-renacentista, Felipe el Hermoso de pre-autoritario, Marsilio de pre-consensualista o Christine de Pizan de pre-feminista. Me parece que reducir estos personajes preeminentes a una función precursora es como lo que hacen algunos comentaristas deportivos mediocres cuando condicionan toda la interpretación del juego al resultado final. Me salto un poco, dice: así se genera ese fenómeno intelectual tan desagradable de la modernización de la Edad Media. Entonces quería eh, que nos pudieras dirigir unas últimas palabras respecto a esto que hemos leído directamente desde tus escritos. Muy bien. No, la verdad es que es en una de esas misiones, que yo creo que es bueno que los historiadores, como cualquier profesional, pues tener misiones porque da mucho sentido a tu trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, la historia de Hildegarda es maravillosa, me la quedo, me la como un tesoro para mi propia docencia. Efectivamente, tendemos a proyectar la modernidad en la Edad Media y tanto en esas cosas negativas a las que tú has hecho referencia, por ejemplo, del siglo XX o XXI, que lo peor del siglo XX o XXI lo proyectamos al siglo XX, cuando, a la Edad Media, cuando realmente eso no es la Edad Media, sino también ese defecto tan común, incluso entre académicos, de considerar la Edad Media más como precursora de algo, como una precondición de algo, como un precedente de algo, que como una realidad en sí misma. Y es verdad que como todas las épocas tiene cuestiones que puedes ir a la figura de algo en media. Pero sí, es una llamada indudablemente a analizar la Edad Media en sí misma, a hacer ese esfuerzo, porque si no uno no se entera de la mitad de la película. Claro, como tú bien dices, ya me analizarla en sí misma,
y también a considerar la modernidad como heredera de la época medieval, es decir, no solamente son los medievales precursores de la supuesta maravilla que se va a venir después, el culmen, el apogeo, sino que efectivamente no se podrían haber dado las condiciones históricas y culturales de la Europa moderna si no hubiese sido Eh, por el gran desarrollo. Fíjate, te pongo un último ejemplo. Este libro de las autocoronaciones de los reyes medievales, yo al principio pensé, qué interesante, vamos a ver si hay algún Napoleón en la Edad Media. O sea, mi pregunta inicial correspondía a este defecto, que en ese caso tampoco me parecía mal porque dije, bueno, a ver lo que me encuentro. Claro, entonces fui encontrando muchísimos ejemplos que desmitificaban la idea de una progresión lineal de secularización, porque ya los reyes en la Edad Media, por escrito, porque hay tratados maravillosos de reyes medievales que explican, algunos de ellos, por qué tienen que ser autocoronados, porque el obispo que tiene la potestad en lo espiritual tiene que ungirles con el aceite, en la parte de la ceremonia que se corresponde a esto, y el rey tiene que coger la corona porque la corona es símbolo de lo temporal, ¿no? Entonces, esa división que algunos dicen que ya llega, no, pues en la misma Edad Media ya hay altos y bajos en eso. Napoleón no es la llegada de la secularización con su autocoronación. Eso ya había existido muchos antes. Tienes un ejemplo de esto que nos suele pasar, pero que luego la realidad se demuestra. Exactamente, muchas gracias, Jaume. Vamos a finalizar esta conversación remitiéndonos justamente al chat donde hay algunos comentarios y preguntas. Pregunta Tania, ¿dónde obtenemos este maravilloso libro? Yo me adelanto para decirlo pensando, digamos, en los que estamos en otras latitudes del mundo. Yo lo compré en la Casa del Libro, no es por hacerle promoción, pero los envíos son un tanto costosos, pero son bastante rápidos y ágiles. Tuve el libro aquí en Santiago de Chile desde España en un asunto de 5 o 6 días, lo que con la situación pandémica todo eso es bastante extraordinario. Por supuesto que el libro se puede comprar por Amazon, se pueden comprar por otros medios, pero si lo quieren obtener de manera bastante rápida, mi recomendación sería que lo adquieran por la Casa del Libro, ¿ah? Que digamos, es una manera bastante ágil de conseguirlo. Una pregunta para ti, Jaume, que nos hace Juan Pablo, a quien saludo especialmente. ¿Cómo conquistar a los jóvenes que son bastante materialistas, por así decirlo, de hoy con las maravillas de la época medieval? Primero, compasión. No compasión, sino con pasión. Eso a mí me parece una actitud fundamental para cualquiera que quiera transmitir no solo la Edad Media, sino cualquier época histórica en su objetividad. Porque es verdad que yo adoro la literatura, pero es verdad que la gente de literatura o los escritores ficcionales tienen la ventaja de que pueden rematar bien las historias, ¿no? Y nosotros contamos con un material y podemos presentarlo lo más narrativamente posible, pero tenemos que ceñirnos a eso. Entonces, el primer consejo es con pasión, que se note que hay una ilusión, un entusiasmo, unas formas de transmitir la realidad que no se restringen a unas ideas, sino intentar contar historias, recuperar imágenes. Otra, la cuestión estética. Es decir, la Edad Media podía ser más dura la vida en la media, pero es infinitamente más bella en el sentido de que la gente tenía un contacto directo con la realidad, adoraban el arte, porque cuando uno admira esos capiteles románicos es que ayer se ha metido alguien. Bueno, sí. Sí, vamos a silenciar. Sí. Entonces, ayer justamente tuve la oportunidad de visitar uno de estos claustros románicos maravillosos y por tanto la segunda, la primera compasión y la segunda diría valorando la estética y todo lo que sea exaltar esos valores estéticos me parece importante. Y la tercera, y bueno, había muchas más, pero con esta termino, transmitiendo una sensación de realismo sin necesidad digamos, de tener que empañar nada, ni de confundir nada, porque realmente la media es muy sencilla. Yo recuerdo, como un último ejemplo, que a veces tú das un curso, a ti te pasa mucho, Manuel, y de repente alguien al cabo de 2 años te dice algo que dijiste en clase que le había fascinado y que tú te habías dado cuenta. Entonces el otro día me dijeron, mira, yo les recuerdo, me pararon aquí en el campus, mire, hace 2 años me acuerdo la clase en la que habló del paso del reloj de las iglesias, cadencial, siguiendo el ritmo de la agricultura y de la naturaleza,
a la invención del reloj mecánico, donde el tiempo ya es oro, porque además entran los mercaderes que buscan incluso con la usura, ganar el dinero, todos corren más. Bueno, que los dos eran modelos, los dos son medievales, porque se producen en el siglo XIV. Pero claro, eso, claro, porque dice, mira, has creado una imagen, una dicotomía, y ellos han comprendido muy bien las dinámicas del siglo XIII y XIV. Y por tanto, buscando esas imágenes, pero siendo muy realistas, porque no hay que buscar esa pasión. Muy bien. Una última pregunta que hace Pablo, excelente pregunta, dice, no hay historiografía sin ideología, en un sentido lato. ¿Cuál es la del medievalista? Pregunta Pablo. Entonces, vamos a ver. No hay historiografía sin ideología. Yo ya pongo en duda esta premisa. Yo diría que no hay historiografía sin subjetividad. Evidente, porque la historia no la hace un objeto, no la hace unas llaves de un coche o no la hace... No, la escriben personas. Pero la escritura de la historia es subjetiva, pero no necesariamente ideológica. Porque la ideología es precisamente, José Manuel, te he referido antes al presentismo, que es una palabreja que yo animo a la audiencia a que profundice en ella, porque es muy importante. La ideología se mete cuando proyectamos nuestros deseos, realidades, intuiciones políticas al pasado. Pero eso no necesariamente tiene que suceder. Cuando uno pone cuidado en que no suceda, tenemos mecanismos para que no nos suceda. Ahora bien, la pregunta es muy buena porque es muy fácil que nos suceda, ¿no? Y por tanto, tendemos a pensar qué sucede. Entonces, a mí me parece que teniendo la preocupación de que no suceda, ya ganamos mucho. Y la Edad Media, como todas las épocas, es ideologizable, pero no es un mecanismo que ya tenga que suceder necesariamente. Muy bien, excelente. Y comenta al final Liliana, estamos muy de acuerdo con ella, dice, ante tantos prejuicios sobre la Edad Media todavía en el siglo XXI, demostrarles y destacar que no habría Europa sin la Edad Media. Los colores, los sentidos, los actores medievales, estamos con Liliana completamente de acuerdo y creo que el libro de Jaume plasma muy bien ese sentido sensorial. Yo creo que también agregaría, Jaume, lo que hace tanta falta en las universidades, que es la educación de los sentidos, ¿no es cierto? Tanto hemos dedicado, somos tan hijos de la ilustración, que pensamos que la formación universitaria es simplemente educar la razón, pero qué importante es educar los sentidos, ¿ah? Que son parte de la realidad humana tan importante, y que tal vez la falta de educación de los sentidos nos ha llevado a una falta de consideración simbólica. Tú la tratas en tu libro, dices, nosotros somos incapaces de leer el simbolismo de imágenes que quizás no solamente se produjeron en la época medieval, basta remitirse a épocas más recientes, de repente hace 200, 300 años, las imágenes, los objetos contienen una semiótica que nos resulta difícil de comprender y leer, porque somos tan hijos de la ilustración, de la Revolución Francesa, del texto, del logos, de lo escrito, que hay un desprecio de la autoridad de la imagen, que es tan importante, ¿no es cierto? La autoridad de la imagen como mecanismo transmisor de la tradición y el conocimiento. Déjame ponerte además un corolario. ¿Esto qué es? Esto es un teléfono que teóricamente está diseñado pues, para hablar y para escribir eso, pero Steve Jobs, uno de los creadores del teléfono, hay una narración maravillosa en Internet en el que él dice que cuando todavía no se habían inventado estos trastos, de que la gente se sentirá atraída por esos mecanismos que cabrán en la palma de una mano por las imágenes, no por su función. Y dice literalmente en inglés, it will be about taste. En inglés, taste es una palabra maravillosa, porque es algo más que gusto, ¿verdad? Sí. Es elegancia, distinción. Entonces, buenísimo que ese hombre que responde a una cultura clásica, porque esa gente no son técnicos, grandes de la técnica hoy son gente... Bueno, solo quería contar eso para decir, bueno, es que hasta hoy día funcionan las cosas con ese gusto, con ese buen gusto, con esas imágenes, porque nos ponemos el teléfono por los iconos y esto. Hemos aprendido en eso sí mucho de la Edad Media. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Jaume. Voy a cerrar también con lo que tú dices. Hay un símbolo que vemos todos los días, que es el símbolo de Bluetooth, que tiene que ver con la época medieval. Muchos de ustedes quizás no lo saben, pero justamente hablando de las imágenes y la tecnología,
que es lo que nos señala Jaume en esta última parte de nuestra conversación. El símbolo de Bluetooth son precisamente dos runas, la H y la B, que conforman el nombre del rey vikingo Harald Blåtand, que convirtió a los daneses al cristianismo el año 965. Es decir, cuando pensamos que la época medieval no tiene nada que ver con nuestro mundo y con la tecnología, pues parece que es todo lo contrario en algunos sentidos. Jaume, hemos tenido una conversación fantástica, realmente yo lo he pasado muy bien, se me ha pasado el tiempo volando. Quisiera agradecer tu generosidad, quisiera agradecer la pasión y la manera asertiva con la que te has expresado en esta conversación tan entretenida que hemos tenido y que ha quedado tan clara para todos los que están aquí. En un momento dado vamos a intentar subir la grabación a mi canal de YouTube de esta conversación para que puedan acceder a ella la mayor cantidad de personas posibles. Quisiera agradecer a las poco más de 30 personas que terminaron conectándose a esta sesión. Habían más de 100 inscritos, pero bueno, eso es parte de la tecnología, de la modernidad, que hace que uno pueda llegar a muchas personas que quizás estaban muy interesadas en el tema y que probablemente tendrán la oportunidad de ver la grabación de esto. Santi, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu libro, que hace un gran bien, que se suma a esos libros que se han venido escribiendo los últimos 60, 70 años para hacer justicia respecto al mundo medieval, y creo que el testimonio que tú entregas desde el punto de vista personal del historiador comprometido, consciente de no caer en la ideología, pero consciente también de la necesidad de rectificar esas visiones prejuiciadas que se tienen con respecto a periodos del pasado y especialmente la época medieval. Muchas gracias a ti, Jaume, muchas gracias a todos los que se han conectado a esta sesión, y nos veremos ya nuevamente en un mes más o algo así, en lo que será nuestra última sesión del taller del medievalista para este año. No está anunciado todavía, está un poco en ciernes lo que vamos a tener en la próxima sesión, pero no les quepa duda que tendremos un muy buen invitado o invitada para esa instancia. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en un tiempo más. Que estén muy bien, cuídense y que tengan una excelente semana. Adiós, Jaume, muchas gracias, hasta luego. Adiós.